Muy bien, entonces vamos a continuar con el problema 14.9, que es refrigeración en cascada. Entonces, el problema nos dice que hay que determinar diferentes factores para elegir los refrigerantes. Entre los factores que se deben de tomar en cuenta se encuentran la toxicidad, la flamabilidad, el costo, las propiedades de corrosión y la presión de vapor. ¿Vale? Respecto a la presión de vapor, es un factor muy importante a considerar debido a que el aire no debe filtrarse en el sistema de refrigeración. Entonces, lo que se recomienda es que la presión de vapor del refrigerante a la temperatura del evaporador sea mayor que la presión atmosférica. ¿Verdad? Entonces, la presión de vapor también de este refrigerante a la temperatura del condensador no debe de ser muy alta debido a los costos de operación de los equipos que se manejan o que manejan altas presiones. Entonces, estas restricciones de presión y costos pues son las que limitan, ¿no?, las temperaturas a las cuales puede funcionar un ciclo de refrigeración. ¿Vale? Entonces, una propuesta para estos límites es la operación de dos o más ciclos que empleen distintos refrigerantes en un arreglo de cascada, como el que se muestra en la figura 14.5. ¿Vale? Entonces, este arreglo que tenemos aquí se le conoce como refrigeración en cascada. Ahora, vean lo que dice. Dice, estos ciclos acoplados funcionan de tal modo que el calor que se absorbe en el intercambiador por el refrigerante del ciclo 1 de más alta temperatura sirva para condensar el refrigerante del ciclo 2 de más baja temperatura. Los dos refrigerantes son elegidos de tal manera que a los niveles de temperatura requeridos, las presiones de operación sean razonables. Pero, ¿qué quiere decir esto que tenemos acá, este enunciado? Dice, están acoplados de tal modo que el calor que se absorbe en el intercambiador por el refrigerante del ciclo 1 de más alta temperatura sirva para condensar el refrigerante del ciclo 2 de más baja temperatura. Entonces, ¿a qué hace referencia eso? Vamos a ver, ¿no?, en la figura, ¿no?, que tenemos acá. Entonces, vean, ¿no? Nosotros podemos, con solo ver los equipos para el ciclo 1, tenemos un compresor. ¿Ah? En este compresor va a salir la corriente número 2, ¿no? Esa corriente número 2 va a ser vapor sobrecalentado. ¿Vale? Este vapor sobrecalentado va a entrar a un intercambiador I1, que es un condensador. Y este condensador lo que va a hacer es condensar la corriente número 2 para dar lugar a la formación de la corriente número 3 en forma de líquido saturado. ¿Ah? Entonces, una vez que yo tengo el líquido saturado, este líquido va a pasar por una válvula en donde va a vaporizar. Entonces, va a bajar la presión, la válvula. Al bajar la presión, la corriente del líquido saturado va a vaporizar y va a salir la corriente número 4. Ahora, la corriente número 4 debe tener una temperatura menor a la corriente número 8, que viene del ciclo 2, ¿vale? Entonces, vean que la corriente número 8, que viene del ciclo 2, es una corriente de vapor sobrecalentado. Entonces, ¿a qué se refiere ese enunciado? Se refiere a que la corriente número 4, de menor temperatura, va a ayudar
a que la corriente número 8, que es vapor sobrecalentado, baje la temperatura y cuando salga del intercambiador en forma de la corriente número 5, esa temperatura sea menor. Ahora, la corriente número 4, ¿no?, va a absorber calor de la corriente número 8, ¿vale? Entonces, cuando salga del intercambiador en forma de la corriente número 1, la temperatura va a ser mayor. Entonces, a eso se refiere el enunciado que tenemos acá. Estos ciclos acoplados funcionan de tal modo que se absorbe, el calor se absorbe en el intercambiador por el refrigerante del ciclo 1, ¿no? Aquí va a observar calor de la corriente número 8, ¿vale? Y esto va a ayudar a condensar el refrigerante del ciclo 2, ¿va? Es decir, cuando la corriente número 8 salga de este intercambiador de calor, va a salir en forma de la corriente número 5 como líquido saturado. Entonces, a eso se refiere este enunciado. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta esta situación para poder acoplar los intercambiadores. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué nos dice el problema. Dice un arreglo tipo cascada de dos ciclos funciona con butano en el ciclo 1 y propeno en el ciclo 2. El butano alimenta el compresor C1 a 300 Kelvin y 2 bar, corriente 1, y se comprime hasta 8 bar con una eficiencia del 80%. Entonces, tenemos ya información para el ciclo número 1, ¿no?, que es el ciclo del butano. Entonces dice que el butano alimenta el compresor C1 a 310 Kelvin y 2 bar. Y esto es información de la corriente 1. Entonces vamos a nuestra hoja de cálculo o a nuestra planilla y vamos a poner, ¿no? Aquí tenemos la tabla de propiedades para el butano. La corriente número 1 tiene una temperatura de 310 Kelvin, una presión de 2 bar. Nos regresamos al problema y se comprime hasta 8 bar con una eficiencia del 80%. Entonces quiere decir que la corriente número 2 va a tener una presión de 8 bar. Entonces vamos a nuestra tabla y vamos a poner esa información. La corriente número 2 va a tener una presión de 8 bar. Y vamos a ver qué más nos dice el problema. Nos dice que la corriente 2 se va a enfriar en el condensador, ¿no?, a 330 Kelvin, que es la corriente 3. Entonces, esta corriente 3 tiene una temperatura de 330 Kelvin. Entonces, vamos a ponerlo acá. La temperatura 330. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el problema? Ok, nos dice que esta corriente 3 se expande en la válvula isoentálpica a 2 bar, que es la corriente número 4. ¿Vale? Entonces, aquí en la corriente 4, vamos a poner que esta corriente tiene una presión de 2 bar. Se para calentarse después en el intercambiador y aprovechar la energía del ciclo 2 del propeno, ¿no? Entonces, esta corriente número 4, ¿no?, va a aprovechar la energía de la corriente número 8, que es un vapor sobrecalentado, ¿ok? ¿Y qué más nos dice? Vamos a ver.
Dice, en el segundo ciclo, el propeno alcanza una temperatura de 260 Kelvin a 3 bar a la salida del evaporador, o sea, la corriente 7. Entonces tenemos información de la corriente 7. Está en la tabla de este lado, el propeno. Entonces la corriente 7 está a 260 Kelvin y a 3 bar. ¿Qué más? Dice, y es comprimido en el compresor C2 hasta llegar a 10 bar con una eficiencia del 80%. Entonces, también nos están dando información de la corriente número 8, ¿no? Entonces, la corriente número 8 tiene una presión de 10 bar. Ahora dice, para que el intercambio de energía entre los dos ciclos sea eficiente, la temperatura de la corriente 5 no debe ser menor que la temperatura de la corriente 4, por lo que se especifica que la corriente 5 es líquido saturado. Entonces, vamos a ver, ¿no? Nos está diciendo que la corriente 5 es un líquido saturado. Entonces, regresamos. ¿No? ¿Qué información nos da? Que la fase de la corriente 5 es un líquido saturado. Si la corriente 5 se somete a una expansión y su entálpica en la válvula B2 hasta 3 bar, o sea, corriente 6, para reducir su temperatura y enfriar una corriente secundaria en el evaporador. Entonces, la corriente 6 va a tener una presión de 3 bar. ¿Qué más nos dice? ¿No? Nos dice que tenemos que determinar las propiedades del ciclo 1, corrientes 1,4, y considerar el flujo del butano como un mol sobre segundo. Entonces también nos da información sobre el flujo del butano. Esto es un mol sobre segundo. ¿Vale? Entonces vamos a determinar las propiedades para el ciclo del butano. Entonces vean, ¿no? La corriente 1 no necesito usar el solver. ¿Vale? Entonces puedo hacer mis cálculos directamente. Nos vamos a nuestra hoja de cálculo. Y lo primero que tengo que hacer pues es ¿no? Poner en mi hoja de constantes las propiedades para el butano. Entonces vamos a copiar las propiedades para el butano. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos las propiedades ya para el butano. Vamos a seguir utilizando la ecuación Penn-Robinson. Entonces ahora sí podemos calcular nuestras propiedades para la corriente número 1. Nos dan temperatura, que es de 310, y nos dan la presión de 2 bar. ¿Vale? Entonces vean que es fase vapor, ¿no? Entonces yo voy a poner acá que esto está
en fase vapor BNF, por lo tanto es igual a 1. Y vamos a copiar la entalpía y la entropía para esta corriente. Entonces vamos a nuestra hoja. Nuestra hoja de cálculo. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a copiar las propiedades para el vapor. Entonces, volumen, que nos pide nuestra plantilla. Ok, solo nos pide entalpía y entropía. Entonces, vamos a calcular, vamos a copiar los valores de la entalpía de la fase vapor. Vamos a copiar. Le damos acá. Y el valor de la entropía también. Para la fase vapor. Ahí está, ¿no? Ya tenemos valor de la entropía y de la entalpía. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular la corriente número 2, pero la corriente número 2 la tenemos que calcular primero como isoentrópica. Entonces, la entropía de la corriente número 2, de la corriente número 1, perdón, va a ser igual a la entropía de la corriente número 2. Ahora sí, ya tengo mis dos datos, ¿no? de presión y de entropía. Entonces vamos a hacer el cálculo. Copiamos este dato de entropía y nos vamos a nuestra hoja de cálculo, donde vamos a cambiar la función objetivo, ¿no? Conozco un valor de entropía, entonces voy a tomar la entropía del vapor menos el valor que acabo de copiar. Ahí está. Y nos dice que la presión en esta corriente sube a 8 bar. Entonces ahora sí, hacemos el solver. La función objetivo debe de tener un valor de 0 y queremos conocer temperatura. Entonces resolvemos y ahí está, ¿no? Nos da la temperatura de 351.1. Entonces copiamos ese valor de temperatura. Ahí está. Copiamos el valor de la entalpía del vapor. Ahí está. Y copiamos nada más, ¿no? Ya tenemos ahí el valor de la entropía, ¿no? Esto es isoentrópico. Entonces, esto es un vapor sobrecalentado. BNF vale 1. Ahora tenemos que calcular la corriente del butano, la corriente número 2 del butano, tomando en cuenta la eficiencia. Entonces, la eficiencia nos dicen que la eficiencia para el ciclo 1 es del 80%, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestros cálculos. Entonces, vamos a calcular trabajo reversible. Trabajo reversible es igual a la entalpía de la corriente 2 isoentrópica menos la entalpía de entrada, que es la corriente 1. El trabajo real es igual al trabajo reversible entre la eficiencia isoentrópica 0.8. Y vamos a calcular la entalpía real. La entalpía real entonces es igual a la entalpía de la corriente número 1 más el trabajo real. Ahí está. Entonces calculamos
la entalpía real de esta corriente. Lo vamos a pegar acá. ¿Eh? Entonces ya tenemos datos de entalpía y de presión. Entonces podemos ir a nuestra hoja de cálculo. Lo voy a copiar. Voy a pegar por acá. Ahora voy a cambiar mi función objetivo. Entalpía del vapor menos la entalpía que yo conozco. La presión sigue siendo 8 bar. Y ahora voy a calcular con el solver. Función objetivo debe ser igual a 0. Quiero temperatura. Y ahí está, ¿no? Me da una temperatura de 358.2. Entonces vamos a copiar el dato. Ahí está. Y voy a copiar la entropía. Copio entropía del vapor. Listo. Entonces sigue siendo, pues, vapor sobrecalentado y un bar. Ahí está. Ahora, para la corriente número 3. La corriente número 3, el libro solo nos dice que es la que sale, ¿no?, del condensador. Y si se enfría, la corriente 2 se enfría en el condensador hasta 330 Kelvin, ¿no?, que es la corriente 3, y se expande en la válvula isoentálpica. Entonces, vamos a despreciar la caída de presión en el condensador I1, es decir, la presión de la corriente 2 va a ser igual a la presión de la corriente 3. Entonces, la presión de la corriente 3 es igual a 8. Tengo la temperatura, que es 330. Entonces, no necesito utilizar el solver, ¿no? Entonces, vamos a nuestra hoja de datos y vamos a poner 330 a 8 bar, ¿vale? Y vean que la fase, efectivamente, la fase es líquida. Entonces vamos a copiar las propiedades del líquido. Entalpía del líquido. Ahí está. Y voy a copiar también la entropía para el líquido. ¿Está? Entonces el problema nos dice, ¿no?, que esta corriente es un líquido saturado. Entonces, vamos a ver. ¿Está? Y si es líquido, pues esto, BNF vale 0. ¿No? Ahora vamos a calcular las propiedades para la corriente 4. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a calcular la corriente 4. ¿No? Nos dice que la corriente 4 es la que sale de la válvula isoentálpica, ¿no? Entonces, la entalpía de 3 va a ser igual a la entalpía de 4, ¿vale? Pero ahora, esta corriente va a vaporizar porque está pasando por una válvula que va a bajar la presión, ¿no? Tengo un líquido saturado, pasa por la válvula isoentálpica, baja la presión y vaporiza. Entonces, yo necesito saber esa corriente si es siendo vapor o si es una mezcla de líquido y vapor. Entonces, vamos a ver, ¿no? La entalpía sigue siendo la misma.
Yo voy a copiar acá, es una válvula isoentálpica y esta corriente 4 yo la voy a resolver utilizando igualdad de fugacidades. Entonces, nos vamos a nuestra hoja de cálculo. Nos dice que la presión es de 2 bar. Yo voy a cambiar aquí mi función objetivo, es decir, AC5 menos A de 5. Y ahora sí, voy a buscar la temperatura, ¿no? Voy a buscar temperatura. Y ahí está, ¿no? La temperatura nos da de 292.2. Entonces vamos a copiar este dato de acá. Pero yo no sé, ¿no? Yo no sé si esta corriente, es una mezcla, ¿no? de líquido más vapor o si vaporizó toda la corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar la entalpía del líquido. Vamos a copiar la entalpía del vapor. Entalpía del vapor. Y de una vez vamos a copiar entropía, ¿no? Del líquido y del vapor. Ahí está, ¿no? Ya tenemos nuestros datos. Listo. ¿Eh? Ahora, la entalpía total, ¿no? Es la entalpía que yo tengo acá, que es la entalpía igual a la entalpía de la corriente 3. Entonces vamos a ver, ¿no? Volvemos a aplicar la misma regla. Si entalpía total es mayor a la entalpía de volumen, de vapor, perdón, la corriente es vapor. Si la entalpía total es menor a la entalpía de líquido, la corriente es líquida. Y si la entalpía total está entre la entalpía de líquido y el vapor, vamos a tener una mezcla. Entonces vean que la entalpía total está entre estas entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Entonces, ¿qué voy a tener? Yo voy a tener aquí una mezcla. Líquido más vapor. ¿Y qué tengo que conocer? Me falta conocer BNF. Entonces, aplicamos la regla de la palanca. Entalpía total menos entalpía del líquido. Esto entre entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Y ahí está, ¿no? Tenemos el BNF y vamos a copiar el valor acá. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué nos falta conocer? También nos falta conocer la entropía total. Entonces vamos a aplicar la misma ecuación, ¿no? Entonces nosotros teníamos que es, ¿no? La ecuación que tenemos acá, entropía del vapor por BNF más entropía del líquido por BNF por 1 menos BNF. Es igual, entropía de vapor por BNF más entropía de líquido por
1 menos BNF. Aquí se movió un poco, me parece. Ahí está, no. Sí, se movió. Voy a volver a programar. Entonces tengo entropía del vapor por BNF más entropía del líquido por 1 menos BNF. Ahí está. Entonces voy a copiar y voy a pegar el valor de la entropía total. Listo. Ahora voy a calcular las entalpías extensivas, ¿no? Entonces, entalpía extensiva es igual a entalpía intensiva por el flujo del butano. El flujo del butano lo voy a programar como una referencia absoluta para poder copiar mis datos y no se mueva. Ahí está, nos queda igual, ¿vale? Porque es 1 sobre mol segundo. Entonces, yo ya puedo determinar la carga térmica de Q1, de Q2, y puedo determinar el trabajo, ¿no? Digo, la potencia, ¿no? Del compresor. Entonces, la potencia va a ser igual al flujo por el trabajo real. La carga térmica en Q1, yo la puedo calcular así, ¿no? Aquí está, tengo condensador 1, están involucradas las corriente 3 y la corriente 2. Entonces, esto es igual a la corriente 2 menos la corriente 3. Vamos a ver, ¿no? Es con la entalpía de la corriente que ya toma en cuenta la eficiencia, menos la corriente 3. Ahí está. Y también nos piden determinar la carga térmica en el intercambiador 2, que es este de acá. Entonces yo puedo determinarla utilizando la entalpía de la corriente 1 y de la corriente 4. Entonces esto es igual, ¿no? Corriente 4 menos la corriente. Ven que aquí me salió el signo negativo. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que el flujo de calor va sentido contrario a la convención que nosotros utilizamos. Entonces vamos a cambiar la convención. Menos 4. Ahí está. Entonces ya tenemos la carga térmica del intercambiador 1, del intercambiador número 2. Ahora vamos con las propiedades para el propeno. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos dice para el ciclo del propeno. Entonces regresamos al libro y vamos a ver qué nos dice para la corriente 5. Entonces nos dice que para el intercambio de energía entre los dos ciclos eficiente, la temperatura de 5 no debe de ser menor que la temperatura de la corriente 4, ¿no? Por lo que se especifica que la corriente 5 es un líquido saturado. Entonces, nosotros vamos a despreciar
la caída de presión en la corriente número 5, ¿vale? Entonces vamos a despreciar que aquí no hay caída de presión y vamos a poner que la corriente 5 tiene una presión de 10 bar, es líquido saturado, eso me dice el problema. Entonces yo voy a calcular la corriente 5 utilizando la igualdad de fugacidades. Entonces lo primero que tenemos que hacer es volver a cambiar las propiedades. Entonces copiamos las propiedades ahora para el propeno en la pestaña constantes. Copiamos. Ahí está, ¿no? Ya tenemos las propiedades para el propeno. Entonces, la corriente número 5 son 10 bar. Yo voy a utilizar la igualdad de fugacidades, ya lo tengo aquí, y vamos a resolver con el solver. Quiero calcular la temperatura de la corriente 5. Entonces, eso nos da una temperatura de 292.5. Entonces vamos a copiar el dato. Vamos a copiar la entalpía. Nosotros sabemos que esa corriente es líquido saturado, entonces voy a copiar la entalpía del líquido. Y también voy a copiar la entropía del líquido. Entonces, si tengo un líquido saturado, BNF es igual a 0. Ahí está. Entonces, ahora me falta calcular las propiedades de la corriente número 6. Entonces, vamos a ver qué pasa con la corriente número 6. Entonces, la corriente número 6, vean, ¿no? Entra la corriente 5, que es líquido saturado, a una válvula isoentálpica y va a vaporizar. Entonces, yo no sé si esa corriente 6 es vapor o es una mezcla de líquido más vapor. Entonces, en este caso, la entalpía de la corriente número 6 va a ser igual a la entalpía de la corriente número 5. Ahí está. Y yo voy a calcular esta corriente número 6 utilizando también propiedades de saturación. Entonces, vamos a nuestra hoja de cálculo. Tenemos la igualdad de fugacidades, pero ahora la presión es de 3 bar. Ahí está. Entonces, vamos a dar otro estimado inicial. Vamos a dar un estimado inicial de 250 y vamos a resolver. Ahí está. Entonces nos da una temperatura de 252 Kelvin. Entonces vamos a copiar el dato. 252 Kelvin. Pero ahora, pues yo no conozco, ¿no? Yo no conozco la entropía total y sigo sin conocer si esto es una mezcla líquido más vapor o si vaporizó la corriente. Entonces, vamos a copiar esta entalpía de acá, la entalpía total. Ahí está. Y voy a copiar
tanto la entalpía del líquido y del vapor como la entropía del líquido y del vapor. Entonces nos vamos a nuestra hoja de cálculo. Voy a copiar la entalpía del líquido. Entalpía del líquido. Entalpía de vapor. Entropía del vapor. También lo voy a copiar de acá. Y entropía del líquido. Ahí está, ¿vale? Entonces, ahora yo tengo que verificar si esta entalpía total está entre estos dos valores o si la entalpía total es mayor a la entalpía del vapor, ¿vale? Entonces, como podemos observar, ¿vale? La entalpía total está entre los valores de la entalpía del líquido y de la entalpía del vapor, ¿no? Siguiendo estas reglitas de acá, lo cual quiere decir que tengo una mezcla líquido-vapor. Entonces, esto es una mezcla líquido más vapor. Entonces voy a calcular BNF, ¿no? Utilizando la regla de la palanca. Pues tengo entalpía total menos la entalpía de líquido entre entalpía de vapor menos entalpía del líquido. Ahí está, obtengo el BNF. Y ahora voy a calcular la entropía total de esta corriente, ¿no? Entonces yo sé que entropía del vapor por BNF más entropía del líquido por 1 menos el BNF. Ahí está, ya tengo la entropía total. Entonces voy a copiar, voy a pegar por acá. Listo, ¿no? Entonces ya tenemos el cálculo de la corriente 5 y de la corriente 6. Ahora voy a calcular para la corriente 7. Vean que ya tengo datos tanto de temperatura como de presión. Entonces voy a mi hoja de cálculo. Tengo temperatura, la temperatura es 260 y la presión es de 3 bar. Entonces no necesito utilizar el solver. Esto está en fase vapor. Entonces voy a calcular la entalpía del vapor. Voy a copiar el valor de la entalpía del vapor. Ahí está. Y también voy a copiar el valor de la entropía. La entropía del vapor. Aquí está. La vamos a copiar. Y la pegamos acá. Entonces, ¿qué fase es? Fase vapor. BNF vale 1. Ahí está. Ahora sí tenemos que calcular la corriente 8 como si fuera isoentrópica. Entonces, la entropía de la corriente 8 va a ser igual a la entropía de la corriente número 7. ¿No? Yo sé que del compresor va a salir un vapor sobrecalentado, ¿no? BNF pues va a ser igual a 1. Entonces ya tengo dos datos, ¿no? Para poder calcular las demás propiedades. Entonces, copio el valor de la entropía. Modifico mi función objetivo.
¿no? Entonces, entropía del vapor menos el valor que acabo de copiar. Voy a poner un paréntesis para que el Excel lea los signos. Ahí está. Y la presión es de 10 bar. Resuelvo con el solver. Función objetivo igual a 0. Quiero saber temperatura. Y ahí está, ¿no? La temperatura es de 311.56. Entonces copio la temperatura. Y voy a copiar la entalpía del vapor. Entalpía del vapor. Ahí está, ¿no? Entonces copio la entalpía del vapor. Ya tengo mi corriente isoentrópica calculada, ¿no? Ahora voy a tomar en cuenta la eficiencia, ¿no?, de la corriente. Entonces, para esto yo tengo que calcular el trabajo reversible. Entonces yo sé que el trabajo reversible es igual a la entalpía de la corriente isoentrópica menos la entalpía de la corriente 7. Ahí está. Voy a calcular el trabajo real. El trabajo real es igual al trabajo reversible entre la eficiencia, que en este caso es del 80%, es decir, 0.8, y la entalpía real de la corriente 8, me va a quedar que esto es igual a la entalpía de la corriente 7 más el trabajo real. Ahí está, ¿no? Entonces obtengo la entalpía real de esta corriente. Ya tengo dos valores, entonces yo puedo calcular la temperatura y las demás propiedades. Copio este valor de la entalpía, me voy a mi hoja de cálculo, entonces modifico mi función objetivo, entalpía del vapor menos la entalpía que yo calculé, la presión es de 10 bar y resuelvo con el solver. Entonces la temperatura de esta corriente es de 320.3 Kelvin. Copio mi valor, lo voy a pegar acá. Copio el valor de la entropía. Entropía del vapor. Ahí está. Y tengo lo mismo, ¿no? Vapor sobrecalentado y BNF igual a 1. Entonces ya tengo las propiedades para el propeno. Ahora, ¿qué me falta? Me falta calcular la potencia y la carga térmica, ¿no? Pero para esto yo tengo que determinar primero el flujo en Q2. Entonces, yo ya conozco la carga térmica, el flujo del propeno, perdón, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar la carga térmica en Q2, que yo ya la calculé, y puedo utilizar la entalpía de 8 y la entalpía de 5, ¿no? Entonces, ¿cómo determino el flujo del propeno? Yo tengo que esto es igual a Q2 extensiva entre la entalpía de la corriente 5 menos la entalpía de la corriente 8 ya con la eficiencia, ¿no? Tomando en cuenta la eficiencia. Entonces déjenme ver.
Aquí. Ok, y ahí está, ¿no? Vean que nos dio un flujo negativo. ¿A qué se debe? A que la convención que nosotros utilizamos para las entalpías, pues va en sentido contrario al flujo de calor. Entonces vamos a cambiar nuestra convención, ¿no? Yo voy a poner ahora, ¿no?, el flujo de 8 menos la entalpía de 8 menos la entalpía de 5. Y ahí está, ¿no? Ya obtenemos el flujo del propeno. Entonces podemos calcular las entalpías extensivas. Multiplicamos entalpía intensiva por el flujo de propeno. Fijamos, ¿no?, la celda para copiar los valores, que no se mueva. Ahí está, ya lo calculamos. Y ahora sí podemos calcular la potencia requerida, que es flujo por trabajo real. Y podemos calcular Q del intercambiador, ¿vale? Entonces, esto es igual a la entalpía de 7 menos la entalpía de 6, ¿no? Ahí está. Entonces, así resolvemos el problema de refrigeración en cascada.